Bueno, buenos días para todos. Un gusto también de volver a las actividades presenciales. En estos muy breves 10-15 minutos, la idea es hacer un resumen muy sintético de lo que fueron las condiciones climáticas de la zafra. Digo, más que nada, digamos, señalar las diferencias o los desvíos de acuerdo a lo que puede ser, digamos, el clima promedio que sirva, digamos, para la interpretación de los resultados que van a venir a continuación, que es lo más jugoso de la actividad. A cuenta, digamos, después de un análisis más profundo de las variables climáticas. Para ello, digamos, utilizamos información del boletín agroclimático que sale a lo largo de la zafra, que generan Matías Oxley de acá de 33 y Marcelo Alfonso de Tacuarembó, a su vez de un informe final del comportamiento del clima que ellos hicieron. Esos son los datos que vamos a estar utilizando. Y vamos a dividir la presentación en cuatro aspectos muy sucintos. La importancia de la fecha de siembra, ya archiconocida, cómo fue esa variable en esta zafra en particular. Una fase que nosotros le llamamos de armado de la chacra, que va más o menos entre que se calza el agua y un poco después de primordio. Ahí se arma la cancha después que va a definir la productividad futura. Después la etapa más central, que es la consolidación de ese armado de la chacra y las condiciones de cosecha. O sea que esos son los cuatro aspectos que vamos a estar tocando. En lo que tiene que ver con la fecha de siembra, últimamente estamos utilizando esta gráfica porque nos parece que resume muy bien, digamos, la importancia de la misma. Son datos generados en condiciones comerciales, más de 3.700 chacras de la base de datos de Samand, un análisis que se hizo en su oportunidad, que básicamente lo que medía era la distancia entre las chacras de productores y el 10% de los mejores productores, ¿no? O sea, cada chacra en cada año contra la productividad de ese 10% mejor en cada zafra en cada año. Y bueno, lo que podemos ver que, digamos, en general las chacras sembradas antes del 1 de noviembre tienen una probabilidad mucho más alta de estar en ese 10% mejor, y a medida que nos atrasamos en la fecha de siembra, esa distancia entre la chacra observada y los 10 mejores comienza a aumentar hasta, por decir algo, 30 de noviembre, 15 de diciembre, con una diferencia casi del 15%. Esta es una variable, digamos, muy reconocida a nivel del sector. Si nosotros vamos a lo que pasó en esta zafra en particular y hacemos referencia al informe de la ACA, bueno, podemos ver que, digamos, en general hubo un comportamiento, digamos, muy bueno de la fecha de siembra, ¿no? Al 30 de octubre ya llevábamos casi entre el 80 y el 90% del área sembrada, sobre todo en la zona norte y en el este del país. Y el 15 de noviembre, que es como un dato, digamos, que tomamos como la última fecha de siembra, digamos, en condiciones óptimas, en esas dos zonas llevábamos casi ya el 100% de área sembrada. Pero el que sí tuvo una trayectoria bastante diferente y es importante para lo que vamos a estar conversando a continuación es el caso del norte, donde vemos que al 30 de octubre todavía le quedaba, digamos, un 30% de área para sembrar, incluso en esa fecha del 15 de noviembre todavía quedaba un puchito de chacras para sembrar, o sea que ahí hay un desempeño bastante diferente al resto del área general. Otra cosa un poco diferente a lo que fue la zafra anterior, que siempre que es la última que nos acordamos, es que en el este, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior, la siembra se concentró a partir de octubre. Hubo muy pocas siembras de finales de septiembre por temas, digamos, de lluvia, y ahí hubo una explosión de siembra que incluso en el propio octubre hubo algunos lugares donde hubo que bañar para mejorar la emergencia. Así que podemos decir que, digamos, en términos generales, por el peso que tiene el este y tomando en cuenta el norte, la fecha de siembra, digamos, fue favorable con ese comportamiento distintivo del norte.
Si vamos ahora en una cuestión muy resumida a esta otra parte, ¿no? Ya, digamos, logramos la emergencia, aplicamos los fertilizantes, los herbicidas, la clave del manejo, este periodo que va entre la calzada del agua y un poco después del primordio. Un dato que es muy representativo de qué tan bueno es la zafra, que nosotros utilizamos mucho, es el tema de la demanda, de la evaporación. Esto lo medimos a través de la evaporación del tanque A, que es simplemente un tanque donde hay una lámina de agua y físicamente se mide cuánto evapora. Para un cultivo regado lo que queremos es que esta demanda sea lo mayor posible, siempre y cuando le podamos suministrar el agua. Y digo siempre y cuando, porque esta zafra en particular van a ver que en algunos lugares la demanda fue tan alta que tuvimos algún problema. Entonces, si miramos, digamos, esto en forma muy sucinta, ¿y por qué el interés de la evaporación de tanque A? Porque ahí están influyendo varios parámetros a la vez. La temperatura, la velocidad del viento, la humedad, las horas de sol, todo eso nos está dando la demanda que está el cultivo. Bueno, vemos que para la zona este, si hacemos la acumulación en la evaporación de diciembre-enero, esto que le llamamos el armado de la chacra, tenemos en general un promedio de esos 2 meses de 450 milímetros. En esta zafra en particular que estamos analizando, estuvo por encima, pueden ver que está acá en verde. Acá pueden ver las 2 zafras anteriores, la 2021 y la 19-20, aquella que tuvimos problemas de fecha de siembra, pero después las condiciones climáticas fueron muy buenas. Así que podemos decir que desde el punto de vista del armado de la chacra, digamos, en el este, las condiciones, digamos, fueron muy buenas. Ahora, si vamos al caso del norte, digamos, en particular con los datos de Salto, y hacemos el mismo análisis, la evaporación acumulada en los meses de diciembre y enero, vemos que para el caso del norte esa acumulación es la más alta registrada en los últimos 20 años. Y si vamos al acumulado de 40 y pico de años, es la segunda. Solamente en el 88-89 tuvimos una evaporación, digamos, más alta. Esto, si bien, como decía, para un cultivo es regado, si llegamos a valores tan altos como esto, en el caso del norte, el promedio anda en 500 milímetros, en esta zafra en particular que estamos analizando, anduvimos como en 660 y pico milímetros. Si eso lo dividimos entre los números de días, nos da evaporaciones de 11, 12 milímetros, a veces hasta de 14 milímetros, que hace que a nivel de los sistemas de riego realmente no estén diseñados para poder erogar esta demanda de cultivo y por lo tanto en algunos casos en particular hubo problemas con la entrega de agua para poder satisfacer, digamos, esta demanda. Por otro lado, podemos ver que en esta zafra, digamos, en particular, estuvimos como 100 y pico de milímetros por encima del promedio, 130 milímetros por encima del promedio. O sea, hubo como 1.300 metros cúbicos más que un año promedio simplemente en estos dos meses, si lo comparamos con ese promedio de 500 y pico de milímetros que tenemos para estos 2 meses acumulados. Así que bueno, en el caso de Salto, en esta fase de armado de la chacra, lo ponemos, digamos, con una luz amarilla y esto fue algo bastante parecido, yo acá no lo muestro, con la situación, digamos, en el centro del país, en Tacuarembó. Si pasamos ahora a esta tercera fase, digamos, clave del cultivo, que es consolidar, digamos, ese armado de chacra que hicimos, mostramos esta curva que no por vieja sigue siendo, digamos, muy relevante, que muestra, digamos, lo que es las necesidades de horas de sol de acuerdo a la fase del cultivo, ¿no? Acá está primordio, y bueno, este profesor, el doctor Stansel, determinó que, bueno, entre más o menos 20 días de floración hay un requerimiento mayor de horas de sol de radiación. O sea que si nosotros esa chacra, digamos, que armamos, digamos, ahí lo más importante en esta fase, digamos, de posterior a primordio hacia adelante, es poder cosechar todas las horas de luz que podamos. Con eso vamos a estar determinando gran parte, digamos, del potencial. Teniendo, digamos, esto presente, y acá me voy a detener 2 o 3 minutos porque creo que es uno de los aspectos bastante relevantes de esta zafra de análisis en particular. Hicimos, digamos, este análisis, esto simplemente
lo que es la evolución del promedio diario por década, desde el 1 de enero ¿ven? Hasta fines de marzo, de las calorías por centímetro cuadrado, en definitiva de la energía que está recibiendo la planta, en lo que son los promedios históricos de los datos que manejamos acá en 33, ¿no? Y acá está, digamos, un poco por qué es tan importante la fecha de siembra, porque a medida que sembramos más tarde, los cultivos empiezan a florecer más tarde y esos más o menos 21 días tienen menos oportunidades de cosechar buena energía. 450 es lo que está más o menos determinado como lo ideal para una planta de arroz. Esto es lo que es, digamos, la situación promedio, lo que sería, digamos, esperable, de 50 años de datos. Esto es lo que sucedió en esta zafra en particular. ¿Se acuerda que digamos, veníamos terminando diciembre, enero, muy seco, luego después del 15 de enero, la última década de enero, ahí empezó a llover, tuvimos un pequeño bajón de horas de sol, pero después realmente tuvimos una recuperación extraordinaria, muy por encima de los valores promedios. Y bueno, para que ustedes tengan una idea, digamos, la mayoría de los por ejemplo, merín, que emergen hacia fines de octubre, van a estar justamente floreciendo, digamos, en este periodo acá, ¿no? O sea que fueron unas condiciones muy favorables desde el punto de vista de la entrega de las horas de sol, que incluso si uno lo mira así fríamente, algo superior a lo que fue el comportamiento de la zafra anterior. Tal vez ustedes recuerdan que nosotros la zafra anterior, no esta última, decíamos, el apagón que habíamos tenido, digamos, en febrero, es mucho mejor tener una depresión, digamos, en enero y un pico en febrero que al revés, porque, digamos, ahí es donde están la mayor parte de los cultivos, digamos, floreciendo. Si hacemos un cálculo un poquito más, digamos, desarrollado y vamos a hacer las cuentas esas de más o menos 20 días ahora de horas de sol para una simulación de un cultivo de merín emergido el 20 de octubre que florece el 9 de febrero o del 30 de octubre que va a florecer el 15 de febrero, 10 de noviembre, 22 de febrero, ¿no? Datos promedios, digamos, que nosotros tenemos y vemos cuáles son, digamos, la trayectoria que puede ser en la captura, digamos, de hora de sol. Bueno, vemos igual que en la anterior que a medida que empieza a florecer, digamos, más tardío, ahora teniendo en cuenta el periodo de los 40 días, esa posibilidad de captura empieza a decrecer. Si vemos lo que pasó esta zafra en particular, vemos que la mayoría de los, por ejemplo, esto está hecho para merín, pero lo podemos hacer para cualquier otro cultivo, la mayoría, digamos, de los merín emergidos el 30 de octubre, que florecieron el 15 de febrero, tuvieron casi más de 30 horas de sol en ese periodo de 40 días, que una situación promedio, y eso fue positivo, digamos, a lo largo de toda la zafra. Pero supimos tener incluso condiciones mayores, como fue la zafra, dos zafras anteriores a esta, aquella 19-20, que arrancamos sembrando muy tarde, pero después se revirtieron un montón de factores que terminamos en una productividad muy buena, ¿no? Como casi más de 70, 80 horas de sol más. Pero también hemos tenido, ojalá que no se repita, situaciones como esta, la del 2013-2014. Esto es simplemente para ejemplificar lo que puede ser lo máximo o lo que puede pasar, digamos, situaciones cuando no son tan positivas, digamos, como estas. Así que desde el punto de vista de hora de sol, en el este, que es una proporción muy alta, digamos, de los datos nacionales, sin duda que fue positiva. Ahora, si vamos para el caso del norte, reflejado a través de Iña Salto, y hacemos este mismo cálculo, esto es la tendencia promedio, ¿no? Acá tomamos, digamos, flechas de emergencia más tempranas, porque las siembras son más tempranas. Vemos que para esta zafra en particular, esos desvíos positivos en realidad no los encontramos, incluso las variedades de ciclo más corto que florecieron antes, tuvieron incluso capturas de hora de sol un poquito por debajo de lo que son los valores promedios, y esto es algo bastante parecido a lo que pasó también en el centro del país. Así que bueno, desde el punto de vista de la entrega de las horas de sol, podemos decir que bueno, estamos en una situación intermedia. Para ir, digamos, ya finalizando, desde el punto de vista de la cosecha,
digamos, no hay mucho para decir. Venimos de 3 zafras donde realmente las condiciones de cosecha han sido excelentes. Esto es un poco como la demanda, ¿no? Siempre decimos que los años buenos es cuando los sistemas de riego están súper exigidos, están casi ahí en el borde de no poder entregar el agua. Bueno, las condiciones de cosecha excelentes yo creo que uno las mide cuando el problema no está en la chacra, sino el problema está en las plantas de secado y en los molinos que están esperando algún día, ¿no?, de lluvia para poder ordenar, digamos, de nuevo la carrera. Esto es lo que hemos, por suerte, tenido en las últimas 3 zafras. Para terminar, y un ejercicio que hacemos un poco acá a la interna, digamos, entre nosotros y tratando de resumir enormemente, simplificar enormemente toda esta complejidad de las variables climáticas, si comparamos, digamos, las últimas 3 zafras, esta es la zafra 19-20, que yo creo que acá hubo un cambio de paradigma, ¿no? Una zafra que entramos con el principal factor determinante de los rendimientos con problemas, pero después se alineó y tuvimos un comportamiento productivo muy bueno. Esta es la zafra anterior, ¿no?, con esa pequeña bajada de luz, digamos, en floración relativa, ¿no?, que fue año récord. Y si miramos estrictamente para el este del país, y hago esta especial referencia, para el este del país, la verdad que esta zafra fue casi que mejor que la zafra anterior. Pero si tenemos en cuenta esos 2 factores, digamos, vinculados al exceso de demanda, digamos, en el norte y centro del país, sobre todo en este periodo ahí, inicio de floración, y afectando principalmente a los cultivares de ciclo corto, y ese retraso, digamos, de la fecha de siembra en el centro del país, podemos decir que, digamos, tenemos esta perspectiva general, digamos, de la zafra. Por último, y terminando, tener siempre, digamos, presente, que creo que es lo que viene de ahora en adelante, que el clima simplemente lo que deja es poder expresar, digamos, la combinación de buen manejo y la genética que utilizan los productores. Eso es todo, gracias, y quedo, bueno, a la orden para las preguntas.